Vamos a revisar en esta tarde algunos conceptos importantes sobre el manejo en general de la vía aérea. Tres aspectos. Uno, conceptos generales. Dos, en la segunda charla sobre los dispositivos extraglóticos. Luego vamos a explicar más en detalle en qué consisten y por qué son importantes. Y tercero, la cricotilotomía, que es los accesos quirúrgicos a nivel del cuello para manejar la vía aérea en la última instancia. Muy bien, entonces, dentro de lo que es el manejo de la vía aérea, es importante recordar que nosotros, todos los seres vivos, dependemos del oxígeno, ¿no es cierto? Y el oxígeno precisamente va a ser aportado y nosotros vamos a poder lograr incorporarlo a nuestro torrente sanguíneo a través de la respiración. Y si las vías aéreas están obstruidas y nosotros no podemos lograr que se restablezca la permeabilidad de la vía aérea, entonces el paciente va a sufrir una hipoxia severa que va a dejar daño. Cuando hablamos de vía aérea debemos recordar que las vías aéreas empiezan desde la cavidad oral y las fosas nasales hasta el término, al final del árbol traqueobronquial, hasta llegar a los bronquiolos y los alveolos, ¿verdad? Que es donde se produce el intercambio gaseoso. Todo ese tracto respiratorio desde la boca, las fosas nasales, etcétera, todo esto está recubierto por una mucosa ricamente vascularizada. Y al ser ricamente vascularizada esa mucosa, fácilmente se edematiza, si es traumatizada, y fácilmente también puede sangrar. Entonces debemos recordar que cuando nosotros manipulamos la vía aérea, desde lo más simple, que es poner un tubo de Mayo, por ejemplo, o una cánula nasofaringea, y ni que hablar si vamos a hacer una intubación y vamos a meter un laringoscopio en la vía aérea y un tubo endotraqueal, cualquier manipulación que hagamos en la vía aérea puede lesionar estas delicadas estructuras de la mucosa, produciendo edema, produciendo inflamación e incluso sangrado. Entonces siempre cuando hablemos de manipulación, de instrumentación de la vía aérea, debemos lubricar adecuadamente los dispositivos que vamos a introducir y manipular con cuidado para evitar esas lesiones secundarias. Recordar que, por ejemplo, a nivel ya de la vía aérea inferior, ¿no? La vía aérea se divide en vía aérea superior, todo lo que está por encima de la laringe, boca, nariz, fosas nasales, orofaringe, ¿no? Hasta llegar a la laringe. Aquí están las cuerdas vocales, la glotis, ¿no es cierto? Eso es lo que divide la vía aérea superior de la vía aérea inferior. Esto lo menciono porque luego vamos a hablar de algunos dispositivos, van a hablar de intubación endotraqueal, después en otra conferencia el doctor Víctor Pong, y ahí van a ver ustedes que él habla pues de que la intubación se produce a través de la glotis y a través de las cuerdas vocales se llega a la vía aérea inferior. Entonces, todo eso está cubierto por mucosa ricamente vascularizada. Recordar que cuando hablamos de intubación endotraqueal, debemos nosotros pasar el tubo a través de las cuerdas vocales, ¿no? Para llegar a la tráquea. Entonces, en la siguiente conferencia que voy a hablar sobre dispositivos supraglóticos o extraglóticos, me voy a referir a aquellos que están por encima de la glotis, por eso se llaman supraglóticos, es decir, no pasan a través de las cuerdas vocales hacia la tráquea. La vía aérea, por supuesto, es el conducto para el paso del aire que va a ingresar a nuestro árbol traqueobronquial y al llegar a los alveolos, gracias a la mecánica respiratoria que depende, como ustedes saben, de dos fases, ¿no? La fase inspiratoria, que es una fase activa en la cual participan los músculos respiratorios y que requiere pues actividad de estos músculos. Entonces, en un paciente de emergencia que tiene trastorno de conciencia o que está en paro cardiorrespiratorio, estos músculos respiratorios no van a funcionar adecuadamente y por lo tanto no se produce la inspiración, porque como dije, la inspiración, el ingreso de aire va a depender de los músculos respiratorios. La expiración es pasiva, simplemente el tórax por su elasticidad se colapsa y se exhala. Pero si no hay inspiración tampoco va a haber exhalación. Entonces es importante recordar que todo paciente con trastorno de conciencia que tenga dificultad en la mecánica respiratoria, sobre todo en la fase inspiratoria, entonces ese paciente va a desarrollar hipoxia a largo plazo,
a largo, mediano o corto plazo, dependiendo de la evolución del trastorno de conciencia. Esta es la unidad funcional del sistema respiratorio, que es el alveolo, donde se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Si el alveolo está obstruido o hay colapso de los capilares alveolares, por más que haya mecánica respiratoria, aunque ingrese aire al alveolo, ese ese oxígeno no puede pasar a la sangre porque hay colapso en los capilares. Entonces es importante también recordar que cuando hablamos de abordaje de la vía aérea, eso debe ir de la mano con una integridad del intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo capilar. Este es un alveolo cortado y aquí vemos dentro del alveolo está el oxígeno, ¿no? Pero ese oxígeno debe pasar a través de la membrana alveolo capilar, ¿no? Hacia los capilares alveolares para que ingrese el oxígeno al torrente sanguíneo. Si hay alguna interferencia a nivel de esta membrana alveolo capilar, no va a haber el intercambio gaseoso, que es el ingreso de oxígeno y la salida de CO2. Bien, entonces ya ahora vamos a hablar, entendido un poquito muy rápidamente y en forma somera la parte fisiológica, vamos a hablar del control básico de la vía aérea, que depende de la permeabilidad, como os dije, ¿no? La vía aérea tiene que estar permeable. Si hay alguna obstrucción, no va a pasar el aire. Y para ello determinamos la permeabilidad. A veces, si el paciente tiene trastorno de conciencia, entonces vamos a iniciar a veces con maniobras manuales que vamos a ver luego. Y después instrumentación. Primero son maniobras manuales, que son la que se conoce como maniobra de empuje o tracción mandibular o la maniobra frente-mentón. Entonces, para permeabilizar la vía aérea en un paciente de emergencia, en el prehospitalario, un accidente de tránsito, por ejemplo, o un paro cardíaco, un paciente que tiene trastorno de conciencia, toda la musculatura del cuerpo está relajada. Y la lengua es un músculo, es una estructura muscular. Y la lengua está fija a la mandíbula por músculos también. Entonces, cuando la víctima está inconsciente o en paro cardíaco, todos los músculos se relajan y la lengua se va para atrás, hacia atrás, y obstruye el paso del aire. Esa obstrucción de la vía aérea la vamos a mejorar, la vamos a revertir con esta maniobra que se conoce como maniobra de empuje o tracción mandibular, para la cual el operador se coloca a la cabeza de la víctima y empuja la mandíbula hacia adelante a partir de los ángulos de la mandíbula, de aquí, protruyendo la mandíbula y abriendo la boca con los dedos pulgares, tal como se ve ahí. Muy bien. Podemos abrir la vía aérea y ventilar con un dispositivo manual a través del cual nosotros podemos soplar esta máscara de resucitación, o podemos utilizar el dispositivo bolsa válvula máscara, ¿no? El resucitador bambú. Pero a veces las maniobras manuales que les acabo de mencionar no son suficientes. Y tenemos un paciente que está inconsciente y que la lengua se va para atrás y no podemos permeabilizarlo porque a veces tiene barba o la boca, el cuello es muy ancho, grande, el paciente tiene una cara voluminosa y es difícil permeabilizar la vía aérea. Entonces, en esos pacientes no podemos hacer la maniobra de permeabilización y nos ayudan los dispositivos orofaringeos, cánulas orofaringeas conocidas como tubo de Mayo, tubo de Guedel. Estas cánulas lo que hacen es levantar la lengua, ¿no? Como se ve aquí, por eso tiene esa forma como si fuera una cuchara, para levantar la lengua y permeabilizar la vía aérea. Pero es importante seleccionar el tamaño adecuado, porque si es muy corta, la cánula nos va a quedar a mitad de la lengua y más bien la va a empujar para atrás. O si es muy larga, la cánula puede lesionar esa estructura que son la epiglotis o las cuerdas vocales. Entonces, ¿cómo seleccionamos el largo de la cánula orofaringea? Midiendo la distancia desde la comisura labial, desde aquí, hasta el ángulo de la mandíbula. Ese es el largo que debe tener el tubo de Mayo para cada paciente en particular. Otras cánulas muy útiles son las cánulas nasofaringeas. Como su nombre lo indica, van a ingresar a través de las fosas nasales, ¿no? Vienen de diferentes tamaños, son muy suaves, son de silicona,
Pero a pesar de que son suaves y no son tan traumáticas, debemos lubricarlas bien para ingresarlas a través de la fosa nasal. Ingresan, como dije, a través del orificio nasal, paralelo al piso de la fosa nasal. Igual hay que medir el largo adecuado, porque si es muy corto va a quedar aquí, detrás del paladar. Y si es muy larga, se puede proyectar incluso hacia la entrada del esófago. ¿Qué pasa si se proyecta hacia la entrada del esófago? Cuando ventilemos, el aire no va a ir a las vías respiratorias, sino va a ir a la vía digestiva y produce distensión gástrica, va a producir vómitos y se va a aspirar al paciente. Entonces, ¿cómo medimos, en este caso, el tamaño adecuado de la cánula nasofaríngea? Midiendo la distancia de la narina hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Okay? Y así podemos determinar el largo adecuado de la cánula nasofaríngea. Probablemente ustedes encuentren, si revisan los libros, ¿no?, la literatura, van a encontrar algunas tablas en las cuales les dice, según la edad, o según el peso, o según la talla del paciente, les va a decir el número de la cánula orofaríngea o nasofaríngea de acuerdo a la edad del paciente, por ejemplo. Pero esas tablas no siempre correlacionan realmente con nuestra población, porque recordemos que esa literatura pues viene de Norteamérica, viene de Europa, y por supuesto hay una pequeña diferencia en estatura, ¿no? Ellos generalmente tienen una estatura de 1,80 m o un poco más, y nuestra población más bien somos chaparritos, ¿no?, como diría el chavo. Entonces, las medidas de esas cánulas no van a coincidir con nosotros. Entonces, la forma más correcta es medir como les he señalado, ya sea hasta el ángulo de la mandíbula, desde la comisura labial o de la narina. Bien, permeabilizada la vía aérea con las maniobras manuales o utilizando cánulas orofaringias o nasofaringias, vamos a ventilar. Ventilamos con el dispositivo bolsa válvula máscara conocido como resucitador o ambú, ¿no es cierto? Este dispositivo debe tener una línea de oxígeno, una bolsa reservorio para poder ventilar con oxígeno al 100%. No voy a hablar mucho de esto porque hay una conferencia específica, ¿no?, que va a hablar una colega sobre oxigenación, así que no me voy a detener mucho sobre esto, solo mencionarles este aspecto importante. El manómetro de la bolsa de resucitación que me mide debería medir la presión de las vías aéreas. No todos los resucitadores, no todos los ambú o bolsa de resucitación traen este manómetro, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando no tienes el manómetro, tú vas a ventilar con el ambú a presión muy alta, y si ventilas con el ambú a una presión que supere los 30 o 40 centímetros de agua, entonces se apertura el esfínter esofágico y parte del aire que yo ventilo va a ingresar a la vía digestiva y se empieza a distender y se va a producir broncoaspiración si vomita el paciente. Entonces, cuando ventilemos con la bolsa de resucitación, la bolsa debe tener este manómetro y cada vez que presionamos la bolsa, la agujita sube y no debería subir más allá de 20 o 25 centímetros de agua para evitar la distensión gástrica. Bien, entonces, en el prehospitalario tenemos pacientes de emergencia que pueden tener, por ejemplo, lesiones traumáticas de la vía aérea o pueden tener situaciones de edema en la vía aérea. Por ejemplo, un paciente que lo sacan de un incendio y ha inhalado humo caliente. Esas vías aéreas están quemadas por la inhalación de aire caliente y se dematizan rápidamente. Entonces, el manejo de la vía aérea en emergencia, en trauma, en el medio extrahospitalario, es muy particular y debemos recordar que generalmente puede tener alta mortalidad producto de un manejo inadecuado. Por eso es que es importante el trabajo en equipo. Cuando uno atiende a un paciente en el área extrahospitalaria, debe pedir ayuda, ¿no? Debe pedir ayuda para poder hacer el abordaje más rápido. Pacientes obesos, por ejemplo, si además de ser un paciente de trauma, de emergencia, y además es obeso, se complica más la manipulación, a veces simplemente por la magnitud del tórax o porque el cuello es muy corto, es ancho y dificulta la alineación de los ejes, dificulta la permeabilización que les hablaba
con las maniobras manuales y por lo tanto es difícil en este tipo de pacientes la ventilación con máscara facial. Cuando uno quiere ventilar con el ambú, este tipo de pacientes obesos, es particularmente difícil. Y aquí es útil, por ejemplo, en esta población de obesos o pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño o roncadores, es útil el uso de las cánulas nasofaringias. Bueno, ya hablamos de esto. El paciente de trauma, que puede tener lesiones en el macizo facial o lesiones en la columna cervical, miren acá desviación ya de las vértebras cervicales. Entonces, nuestro manejo va a ser mucho más difícil porque aquí no podemos extender la cabeza para permeabilizar la vía aérea y para hacer la intubación. Entonces, vamos a hablar luego, cuando hablemos de los supraglóticos, las máscaras laringeas, ahí les voy a hablar de la importancia en este tipo de pacientes con lesiones cervicales. Es importante alinear la columna cervical, mantenerla en forma neutra, en posición neutra, y el uso de collarines para evitar mayor daño a nivel cervical. Ya dije que uno de los principales pilares cuando hablamos de manejo de vía aérea en el hospitalario es tener ayuda, ¿no? Contar con ayuda. Bien, entonces hemos hablado de la fase inicial del manejo de la vía aérea, que es permeabilizarla con maniobras manuales o con dispositivos simples como las cánulas oronasofaringias, luego la ventilación con bolsa y máscara, y ahora ya tenemos que establecer la vía aérea definitiva. Cuando hablamos de vía aérea definitiva me refiero a la intubación endotraqueal o lo que vamos a ver luego, los dispositivos extraglóticos. Cuando hablamos de intubación endotraqueal, recordar de que tenemos que contar con dos elementos fundamentales, que son el laringoscopio y el tubo endotraqueal. Hay otros elementos que necesitamos, jeringas para inflar el balón, la guía para el tubo, etcétera, pero esos no son indispensables. Esto es fundamental. Si no tengo esto, no voy a poder intubar. No voy a hablar mucho de la técnica de intubación, porque en realidad hay una conferencia del doctor Pong que va a hablar específicamente de intubación, ¿ok? Así que no me quiero comer su cerelac, como dicen. Solo mencionar de que cuando hablamos de laringoscopio, hay diferentes formas, tamaños de laringoscopio, diferentes formas de hojas, hojas anguladas, hojas articuladas como estas, ¿no? Que tienen la punta flexible, hojas prismáticas, hojas rectas, en fin, muchos tipos de hojas, pero lo más importante es contar con experiencia. O sea, de nada me sirve tener yo todo este armamentario de herramientas si no las sé usar. Entonces, por eso es que es importante no solamente el conocimiento teórico y esto, sino la parte práctica. Importantísimo cuando hablamos de intubación endotraqueal, no hacer más de 2 intentos, cosa que suele ser muy común. Cuando estamos en la emergencia, ventilan con bolsa y máscara, hacen un primer intento de intubación, no se puede, hay que volver a ventilar con bolsa y máscara, un segundo intento, y después del segundo intento ya tenemos que pensar en otra alternativa. Pero a veces no, se enfrascan en intentar intubar al paciente, intubarlo, y hacen 5, 6, 8, 10 intentos, y en cada intento, lo que hablaba hace un momento, esa mucosa de la vía aérea se dematiza o incluso puede sangrar produciendo complicaciones muy graves. Entonces, cuando hablamos de intubación, recordar máximo 2 intentos siempre y cuando la saturación de oxígeno se mantenga adecuada. Recordar que nuestro paciente de emergencia no se va a morir si no lo intubo, se va a morir si no lo oxigeno. Entonces, hay diferentes formas de oxigenación. De hecho, la ventilación con bolsa y máscara es la más básica y fácil, ¿no? Y mientras yo lo puedo oxigenar, el paciente no se va a morir, aunque no lo intube, ¿sí? La intubación es un medio, pero no es el fin. Y podemos utilizarlo, sin duda, es un buen recurso, es el gold estándar en el manejo de vía aérea. Pero si yo no tengo la experiencia y no tengo las herramientas adecuadas para intubar, no debo insistir en un procedimiento que va a ser, podría hacer más daño que bien incluso. Entonces, existe lo que se conoce como vía aérea dificultosa, que es una situación clínica en la cual una persona experimentada tiene dificultad para ventilar con el ambú, ¿no? Con bolsa y máscara,
o dificultad para intubar al paciente, o ambas. Eso es lo que se conoce como vía aérea difícil. Una situación en la cual una persona experimentada tiene dificultad para ventilar con bolsa y máscara y o para intubar al paciente. Y esta situación se puede presentar por diferentes mecanismos, por diferentes situaciones. La primera, la anatomía del paciente. O sea, ahí le podemos echar la culpa al paciente, ¿no? No lo puede intubar porque su vía aérea es difícil. Pues. Tiene la boca pequeña, dientes prominentes, esos dientes de conejo. O no tiene dientes, el paciente sin dientes es difícil de intubar. O tiene el cuello corto, o tiene lesiones en el macizo facial que hace difícil intubarlo. Entonces, la anatomía, las características del paciente determinan dificultad. El segundo aspecto es el equipamiento, ¿no? Si me dan, como les mostré ahí, un montón de laringoscopios, diferentes hojas, tengo varias herramientas para hacer el manejo de la vía aérea, pues probablemente me va a ser más fácil. Pero si me dan un laringoscopio con una luz muy pobre, una hoja pequeñita, inadecuada para el paciente, se me va a hacer difícil. Entonces, el equipamiento es importante. Pero ojo, el equipamiento no es todo. Porque yo puedo tener un montón de herramientas, pero si no las sé usar, de nada sirve, ¿no es cierto? Es como que ustedes se compren un Ferrari último modelo, lo tienen en la puerta de su casa, pero no saben manejar. ¿Para qué sirve? Al contrario, si lo agarran, de repente se van a estrellar. Igual es aquí. El equipamiento es una herramienta importante, pero el fundamental es esto, la experiencia individual del operador. Aunque tenga pocas herramientas, se las puede agenciar y puede resolver el problema. Muy bien. ¿Qué herramientas en la emergencia, en el ambiente prehospitalario, herramientas simples, nosotros podemos recurrir y deberíamos tener en el maletín de emergencia, en la ambulancia o en cualquier escenario de área crítica o de emergencia? Una herramienta, además de lo que ya vimos, ¿no? Del tubo endotraqueal, el laringoscopio, que eso es clásico, ¿sí? Y que, como dije, no voy a hablar más de eso mucho porque el doctor Kwon va a hacer luego una conferencia sobre ello específicamente. Entonces, ¿qué más debo tener? Esto que se conoce, estas son unas guías especiales, se conoce como guías Boogie o guías Froba, tienen diferentes nombres, pero son guías de intubación, que no son las guías maleables esas que se usan para el tubo endotraqueal, ¿no? Esas que muchas veces las hacen hasta de un alambre simple. Esas guías para tubo endotraqueal son cortas. Estas son unas guías de plástico largas que tienen esto, una angulación en la punta. Se llama guía Froba o guía Boogie. ¿Cómo funciona? Primero hago la laringoscopía normal, como si fuera a intubar al paciente, y a través de las cuerdas vocales voy a pasar esta guía que tiene la punta angulada. Como es delgadita, va a pasar con mucho más facilidad que lo que suele pasar el tubo endotraqueal. Y una vez que metí la guía Boogie a la tráquea, bajo el tubo. Como la guía ya está metida en la tráquea y el tubo va a pasar a través de la guía, entonces se va a ir el tubo a la tráquea, a ciegas. Entonces, esto es lo que se conoce como facilitador de la intubación. Es una guía facilitadora de intubación, también les llaman introductores de tubo endotraqueal o intercambiadores porque también sirven para intercambiar. ¿Qué otras herramientas deberíamos tener? Actualmente la tecnología ha evolucionado mucho, ¿no es cierto? Y también en el campo del manejo de la vía aérea ha evolucionado bastante. Ahora aparecen los videolaringoscopios. Los videolaringoscopios son dispositivos que, como su nombre indica, cumplen la misma función del laringoscopio, es decir, mirar las cuerdas vocales de la vía aérea, pero a través de video. Entonces, por ejemplo, es uno de los más simples, muy barato, bueno, barato comparado con los demás, ¿no? Cuesta esto alrededor de $150 y permite visualizar a través de un ocular, ¿no? A través de esta ventanita, yo puedo ver las estructuras glóticas, así como vemos aquí, ¿no? Tiene una cámara y una luz intensa, LED, luz blanca, cerca a la punta, y a través de esta ventanita yo veo así, tal como vemos acá, las estructuras glóticas. De tal manera que a través de un canal lateral yo simplemente deslizo el tubo endotraqueal y el tubo, como vemos acá, se va a dirigir hacia las cuerdas vocales. Entonces me facilita mucho la intubación, sobre todo en pacientes de emergencia, en el prehospitalario, un accidente de tránsito, un paciente que venía en moto, se choca y sale proyectado, ese paciente es muy probable que tenga lesión en la columna cervical.
Entonces, en ese escenario yo no sé si tiene o no tiene lesión. Tendríamos que tomar una tomografía o una radiografía para descartarlo. Pero ahí en el prehospitalario, yo como sé, no puedo saberlo. Así que debo manipularlo y manejar la vía aérea como si ese paciente tuviera lesión cervical. Por lo tanto, no puedo mover el cuello. En ese escenario, la intubación se hace perfectamente con este dispositivo, ya que no necesita, por la forma curva que tiene, ¿ven? No necesita mover el cuello, simplemente se introduce por la boca y se hace la intubación. Son herramientas muy útiles y que, como dije, no son tan costosas. Otros son los que se conocen como estiletes luminosos o estiletes ópticos. Estos estiletes son unas varillas de acero inoxidable, preformado, que tiene en su interior una fibra óptica que va a conducir la luz y la imagen. Entonces, yo introduzco este estilete a través de la cavidad oral del paciente y miro por esta óptica y puedo hacer la intubación. Estos dispositivos pareciera difícil de usar y pareciera que no tuvieran, digamos, campo en el ambiente extrahospitalario, pero no es así, todo lo contrario. Estos han sido utilizados y vienen siendo utilizados con mucho éxito en Europa sobre todo, ¿no? En el SAMU en Europa, y facilitan y permiten establecer una vía aérea definitiva mucho más rápido que la intubación clásica. Entonces son dispositivos muy útiles, ya que tienen una fuente de luz, aquí en este mango tiene una batería que tiene una duración de 2 horas, o sea que pueden hacer muchas intubaciones con esa batería, ¿no? Y es totalmente portátil, se puede llevar en cualquier maletín, es muy fácil de transportar, es portátil. No vamos a hablar de la fibroscopía porque no tiene, digamos, lugar. Ya la fibroscopía sí es para un escenario intrahospitalario, ¿no? El fibroscopio es un dispositivo mucho más complejo. Muy bien, pero ¿qué pasa si la vía aérea en general es difícil y no logro resolverla rápidamente? Entonces, o no tengo la experiencia, como decía hace un momento, ¿no? Hay decía que para determinar la dificultad en el manejo de la vía aérea hay 3 elementos: la anatomía del paciente, el equipamiento o la experiencia. Entonces, si yo no tengo la experiencia, no tengo el equipamiento o la anatomía del paciente es muy difícil, mejor es utilizar esto que se conoce como dispositivos extraglóticos, que voy a hablar luego más en detalle, que son las máscaras laringeas y el tubo laringio o el combitubo. Son dispositivos muy sencillos de colocar, que no se necesita un entrenamiento muy complejo y que aún el operador inexperto que nunca ha agarrado una máscara laringea, uno lo pone en un simulador, le explica cómo es y al primer intento tiene éxito en más del 96% de los casos. O sea, de cada 10, 9,5 pueden colocarlo perfectamente en el primer intento sin haber tenido alguna experiencia previa. Entonces, esa simplicidad en el uso de estos dispositivos extraglóticos es lo que los ha hecho muy populares, sobre todo en el ambiente prehospitalario, tanto en Europa como en América, ¿no? La gente de SAMU en Europa y del 911 en Norteamérica y todos los escenarios prehospitalarios tienen en sus maletines de manejo de vía aérea dispositivos extraglóticos como estos. ¿Cómo funcionan? La máscara laringea, esta es la que se conoce como máscara laringea porque tiene la forma de máscara, pero en vez de estar contra la cara, está contra la laringe. Entonces, simplemente la insertamos en la boca y la posición final en la que va a quedar va a ser la punta anclada, este es el esófago y esta es la tráquea y la laringe, la punta queda anclada en la entrada del esófago y el contorno de la mascarilla rodeando la laringe. Y yo puedo ventilar por este conector. Algunas de ellas, como esta, tiene además otro tubo, otro conducto que comunica con un orificio en la punta. ¿Y dónde está la punta? En el esófago. Entonces, a través de este conducto paralelo, yo podría pasar una sonda nasogástrica que se va a dirigir hacia la vía digestiva y permitir evacuar el contenido
del estómago. El otro dispositivo los otros dispositivos extralóticos son el combitubo, que es este que vemos acá, que parece un tubo endotraqueal, pero que en realidad es un tubo que tiene 2 lúmenes, ¿sí? El principio por el cual funciona esto es que nosotros vamos a introducirlo como si fuera una sonda orogástrica para que se vaya al esófago, no a la tráquea, sino al esófago. Y una vez que ingresa, infla a través de estas líneas los 2 balones que contiene. Un balón distal que está en el esófago y ocluye la vía digestiva, y un balón proximal mucho más grande que queda a nivel de la orofaringe. Entonces, cuando yo ventilo por este conector azul, el aire va a salir por una serie de orificios, 8 orificios exactamente, que están entre ambos balones. Ese aire que entra a presión no puede ir a la vía digestiva porque la vía digestiva, el esófago, está taponado por este balón distal. Y tampoco el aire se puede escapar por la boca ni por la nariz, porque ese camino está taponado por este otro balón más grande. Entonces, ¿a dónde va a ir el aire? No le queda otro camino que irse hacia la tráquea, hacia la vía aérea. O sea, es una ventilación indirecta, ¿sí? Y el otro conducto comunica con el orificio de la punta, o sea que por ahí también podríamos pasar una sonda para que vaya al esófago y poder evacuar el contenido del estómago. Este de aquí es el tubo laringio succión. Este tubo es parecido al combitubo, tiene 2 balones igual que el combitubo, pero tiene un solo conector. ¿Ven? Acá este tiene 2, uno para ventilar y el otro que comunica con la punta. Este tiene uno solo. Y atrás tiene una hendidura que comunica con el orificio de la punta. Entonces, por esta hendidura es que yo puedo pasar la sonda que va a salir por acá, a semejanza del combitubo. Otra diferencia es que el combitubo tiene 2 líneas, esta para inflar el balón más grande y este blanquito para inflar el balón más pequeño. En cambio, el tubo laringio, por esta línea, infló ambos globos en forma simultánea y proporcional. Entonces, este tubo laringio ha reemplazado ya al combitubo. De hecho, ya no se fabrica más el combitubo. Este ya no se fabrica más. ¿Por qué? Porque en principio esto era de látex, desarrolla alergia al látex, y además es un dispositivo bastante tosco. Si ustedes lo ven, es muy rígido y solamente venía para adulto grande y adulto pequeño. En cambio, el tubo laringio es de silicona, es mucho más suave, menos traumático, viene en todos los tamaños, desde el número 0 para recién nacido hasta el número 5 para adulto grande, ¿no? Esa es la posición en la que queda el tubo laringio. Ven el balón grande en la boca y el balón pequeño dentro del esófago. Pero ¿qué pasa si no puedo intubar y no puedo ventilar al paciente? Ahí ya la cosa se me complica. Y ahí necesito desarrollar los accesos quirúrgicos. Y eso lo vamos a ver luego en la tercera conferencia. Aquí no me voy a detener mucho en este tema. Lo que quiero hablar ahorita es que cuando hablamos de manejo de la vía aérea en emergencia debemos tener todas las herramientas ordenadas, ya sea en un coche si estamos en el hospital o en un maletín en donde debemos tener todos los materiales necesarios, ¿no? Siempre de primer nivel, lo primero que vamos a usar es el laringoscopio clásico, nuestro tubo endotraqueal, y estas son las guías Buggy que les decía, esas con la punta angulada. En segunda opción, laringoscopios especiales, esos que tienen el ángulo en la punta, o este es el video laringoscopio que les mostré, se llama AirTrack. Y en el tercer nivel, las máscaras laringias o el tubo laringio, que también ya les expliqué. Y si todo falla, entonces ahí viene la cricotilotomía, los accesos quirúrgicos. Entonces, en un maletín todo eso ordenado para poder ser utilizado en forma sistemática. Pero nada de eso sirve si es que no hacemos entrenamiento. Entrenamiento primero en simuladores, ¿no? Maquetas para poder hacer la intubación o todo el manejo de las máscaras laringias, etc.
luego en especímenes animales como pueden ser tráqueas de cerdo o de animales, y luego en los pacientes propiamente, pacientes sencillos primero. Entonces, este es primero una visión panorámica de lo que es el manejo de la vía aérea en el paciente de emergencia.